Muy buenos días, qué gusto saludarles y encontrarnos en este espacio virtual. Un atento y cálido saludo de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Quiero recordarles que la grabación de este webinar estará disponible para visualizarlo nuevamente en el canal de YouTube y Facebook IPGH Ecuador. Este y todos los eventos que realizamos son gratuitos. Sin embargo, quienes deseen obtener un certificado por su asistencia al evento del día de hoy, este tiene un costo de $5. Para el efecto dejaremos las instrucciones de cómo obtenerlo en el chat. El día de hoy tenemos el gusto de compartir con ustedes el webinar titulado La infraestructura ecuatoriana de datos geoespaciales, desafíos y retos en la difusión de la geoinformación en el país. Este webinar es presentado en coordinación con la Comisión de Cartografía de la Sección Nacional, la Secretaría Nacional de Planificación y el Consejo Nacional de Geoinformación, CONAGE. Para ello contaremos con la participación de la magíster Wendy Santos Saavedra. Breve presentación de la expositora del día de hoy. Wendy es ingeniera en Ciencias Geográficas y Desarrollo Sustentable con mención en Ordenamiento Territorial por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es maestra en Desarrollo Territorial Rural de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Actualmente se desempeña como especialista geógrafa de Gestión de Información Nacional en la Secretaría Nacional de Planificación y es miembro del Grupo Coordinador del Consejo Nacional de Geoinformática, CONAGE. Sin más de momento, le doy la más cordial bienvenida a este espacio a Wendy. Bienvenida, Wendy, a este espacio virtual de IPGH Ecuador. Buenos días con todos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, inicialmente agradeciéndoles por la invitación a presentar este tema que es bastante importante que se conozca a nivel nacional. Y bueno, sin mucho más que decir, me gustaría dar paso a la presentación que tengo preparada. Adelante, Wendy, por supuesto. Y listo. ¿Me confirman si es que sí pueden ver mi presentación? Sí, se observa la presentación. Muchas gracias. Listo. Bueno, una vez más, muchas gracias, igual a todos los que se han podido conectar a escuchar este tema. Este se trata sobre desafíos y retos de la infraestructura ecuatoriana de datos geoespaciales como medio de difusión de la geoinformación. Un poco como un preámbulo bastante pequeño me gustaría darles a conocer qué es lo que se ha venido haciendo, qué es lo que se ha venido trabajando durante este tiempo y cuáles han sido principalmente los retos y tal vez problemáticas que se han venido presentando en el camino y de alguna forma cómo se han ido solventando estos también en función de todos los cambios y dinámicas que se van dando en el tema de la gestión de la información geográfica. Este trabajo se ha venido realizando desde el Consejo Nacional de Geoinformática, tanto desde la presidencia, la Secretaría Técnica y los miembros que son parte de este consejo. A manera de contexto, bueno, siempre me gusta partir desde qué es el Sistema Nacional de Información, porque este es el marco general en el que nosotros nos amparamos nuestro trabajo y todos los temas que se vienen tratando de la información geográfica. Por un lado, el Sistema Nacional de Información constituye un conjunto organizado de elementos que permiten la interacción de actores, cuyo objetivo central es el acceder, recoger, almacenar y transformar datos en información relevante, enfocado siempre en temas de planificación para el desarrollo y las finanzas públicas. Pero este Sistema Nacional de Información se apoya de dos sistemas grandes, ¿no? Por un lado se encuentra el sistema estadístico y por el otro se encuentra el sistema geográfico. En el sistema estadístico existen los cuerpos colegiados con los cuales se hace real todo el trabajo dentro de cada uno de estos sistemas. En la parte estadística se trabaja desde el Consejo Nacional de Estadística y Censos, el CONEC, y en el sistema geográfico, el Consejo Nacional de Geoinformática. En ambos sistemas y en ambos cuerpos colegiados, la Secretaría Nacional de Planificación trabaja como es la presidencia de estos espacios, hace todos los temas de coordinación interinstitucional.
Sin embargo, trabaja muy de la mano con cada una de sus secretarías técnicas. Por un lado, en el CONEX se trabaja con el Instituto Nacional de Estadística y Censo, y por el lado del sistema geográfico, siempre trabajamos de la mano con el Instituto Geográfico Militar, que siempre ha venido siendo la institución que ha estado involucrada siempre en los temas geográficos. Y en función de este trabajo, nosotros siempre que conversamos con los geógrafos decimos, todo se plasma en la infraestructura ecuatoriana de datos espaciales. Este entendido como, justamente como el conjunto que recaba todo el trabajo que se hace por detrás. Pero ¿cómo funciona este Consejo Nacional de Geoinformática? Aquí es un tema bastante importante que hay que rescatar. Es que el Consejo Nacional de Geoinformática se crea mediante decreto decreto presidencial en el año 2004. Entonces, desde este año ya es cuando se empieza a generar todos los elementos normativos, se trabaja en gestión, en coordinación, enmarcándonos en la información geográfica para garantizar datos para los procesos de planificación. El CONAGE, sin duda, es uno de los... su objetivo central es impulsar la creación, mantenimiento, administración de esta infraestructura de datos espaciales. Es, digamos, el espacio o el espacio de coordinación interinstitucional que permite que la IEDG siga funcionando. Pero el CONAGE, a su vez, es como un espacio, ¿no? de varias instituciones. Se trabaja el comité de coordinación y el comité técnico. En el comité de coordinación, básicamente trabajamos en conjunto con el Instituto Geográfico Militar y la Secretaría Nacional de Planificación, siempre buscando coordinar las actividades del comité técnico. Pero en estos años, más bien el comité de coordinación ha sido como el que va empujando el trabajo de todo lo que se ha venido desarrollando, ¿no? Y ya cada uno de los grupos de trabajo van haciendo sus productos específicos. Y en el comité técnico, como les mencionaba, aquí básicamente se trabaja en temas de datos, de estándares, de la geoinformación en línea, las políticas de información. Actualmente este comité técnico está estructurado con 6 grupos de trabajo. Incluso en cada uno de estos grupos existen subgrupos de trabajo donde ya se topa temas mucho más a detalle. Está el grupo coordinador, que como les mencionaba, que es el que organiza todas las actividades del consejo y las del comité técnico, y también genera documentos técnicos y todos estos elementos. El grupo 2 es el de normativa geográfica. Este está liderado por el Instituto Geográfico Militar. Igual tienen sus propios productos y han venido trabajando en temas, por ejemplo, la actualización del Catálogo Nacional de Objetos Geográficos, que ya les voy a contar un poco más adelante cómo es este tema. También dentro de este grupo, por ejemplo, se creó un subgrupo para tratar el tema de datos geográficos abiertos, que es justamente unificar estos dos temas que en función de las políticas tanto de presidencia de gobierno abierto y de las del Consejo Nacional de Geoinformática. El grupo 3 de difusión, el grupo 4, el de geoinformación marino-costera, liderado por el INOCAR. El grupo 5 es la ID de riesgos, liderado por la Secretaría de Gestión de Riesgos al momento. Y el grupo 6, que trata la ID catastral, liderado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Pero ¿cuál es la estructura general de lo que les he venido mencionando, tanto del comité de coordinación y el comité técnico? Como ya les mencioné, estaba la presidencia, está a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación. La Secretaría Técnica es del Instituto Geográfico Militar. Y la parte del comité técnico en estos años ha crecido un poco. Por ejemplo, en la parte de los ministerios encontramos al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía. En la parte de los institutos, los principales generadores de información geográfica, por ejemplo, está el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada,
el Instituto Geológico y Energético, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Aquí también se incluye el Instituto Geográfico Militar, pero ellos trabajan como Secretaría Técnica también. Y la academia también está la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad San Francisco, y en el año anterior se unen nuevamente a las actividades la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Sin embargo, en este año, una vez que se ha hecho un proceso de actualización de las delegaciones, se integra tanto al Ministerio de Gobierno por la parte del Comité Nacional de Límites Internos. Esto también como retomando actividades que se habían venido desarrollando entre el año 2019 y 2020. La Secretaría de Gestión de Riesgos también, ellos se solicitó, en algún momento solicitaron ser miembros con voz y voto dentro del Consejo. Y últimamente hemos trabajado en la coordinación con la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Aquí un poco articulando temas normativos, tanto el tema de control y vigilancia que realizan desde la superintendencia y los lineamientos que se emiten desde la Secretaría Nacional de Planificación en el marco justamente del CONAGE, ¿no? Otra de las instituciones invitadas, pero es parte únicamente del grupo de trabajo, más no del consejo como tal, es el Ministerio de Telecomunicaciones, que es con quien se trabajó el tema de datos abiertos geográficos. Pero, ¿qué es la infraestructura ecuatoriana de datos geoespaciales? Esta infraestructura es un conjunto de elementos, ¿no? Entonces están personas, hay un tema de institucionalidad, se trabaja todo lo que son datos, normativas, tecnología. Y todos estos elementos en conjunto que funcionen adecuadamente, cada uno de ellos, lo que conlleva es a que se facilite el acceso al uso acceso y al uso de información geográfica. Pero ¿para qué nos sirve esta infraestructura de datos espaciales? Por un lado, como les menciono, es el acceder a información geográfica que sea confiable, que sea oportuna, que sea actualizada. Le permite la comprensión justamente de dinámicas territoriales para la toma de decisiones. Esto una vez que todos estos datos son analizados, hay trabajos de análisis espacial, incluso análisis súper sencillos de, por ejemplo, sobreposición de capas. Todo esto se permite evidenciar a través de garantizar estos datos, ¿no? Pero ¿cómo funciona esta infraestructura? Toda la base de la IEDG es a través de lineamientos, de políticas, de directrices, en cada una de las etapas del ciclo de generación de la información geográfica. Pero fundamentalmente, y eso es lo que desde mi punto de vista ahora yo considero que es lo que ha mantenido y ha fortalecido en las instituciones el tema de información geográfica, es justamente la coordinación interinstitucional, las alianzas estratégicas, y bueno, en algún punto tal vez elementos como convenios en los que se fortalecen las capacidades entre los equipos geográficos de las instituciones. Pero ¿qué es lo que hace a la final? Gestiona por un lado todo lo que es información geográfica, la gestión vista desde la generación, del uso, del acceso, integra todos los datos en un solo espacio para conocer toda la información que existe y está disponible a través de un catálogo de metadatos nacional. Pero ¿cuál es el avance a la final? En este periodo de tiempo del 2004 al 2023 se han generado diferentes documentos. Se continúan trabajando en algunos elementos. Bueno, voy a pasar brevemente esta parte, pero sí es importante que se conozca. Por ejemplo, en el 2004 es el punto de partida en función del decreto donde se establece todas las funciones del Consejo Nacional de Geoinformática, el objetivo, qué es la IEDG, cuáles son el objetivo central de esta IEDG. A partir del 2004 y de este decreto se plantean las políticas nacionales de información geoespacial, que igual vienen a ser el marco en el cual nosotros siempre nos debemos desarrollar y donde está escrito básicamente todo, hasta dónde debemos llegar, qué es lo que se necesita, requisitos mínimos. Y también en esta parte se establece la matriz de datos geográficos marco.
donde se definen los datos fundamentales, los datos básicos y los datos temáticos en función de las competencias de cada una de las instituciones. Y también uno de los documentos que se usa desde ese momento es el perfil ecuatoriano de metadatos. En el 2011 aparece el documento, el requisitos mínimos de información marginal para cartografía temática. En el 2012-2013 viene uno de los trabajos más fuertes que se ha desarrollado en el marco del Consejo, que es la construcción del Catálogo Nacional de Objetos Geográficos. Aquí se involucró a todas las instituciones generadoras de datos, en algún punto también instituciones usuarias, para que conozcan todos los datos que se tenía disponible en ese momento. En el 2015 se trabajan los lineamientos para la implementación de del catálogo de objetos, guías técnicas de los metadatos, y aquí en este año se desarrolla el Programa Geográfico Nacional. Y este Programa Geográfico Nacional básicamente lo que busca es conocer, es una suerte como de inventario de toda la información geográfica que teníamos a nivel nacional, que se contaba dentro del Sistema Nacional de Información, y que a su vez información que se debería generar por parte de las instituciones en función de la matriz de datos geográficos marco. Pero para esto en el 2016, en función de los cambios y estructuras del Estado, se hace una actualización de estos datos geográficos marco, aparecen nuevas instituciones, otras se fusionan, entonces nuevamente se hace esta actualización. Para el 2017, ahí sí ya se elaboró el Plan Geográfico Nacional, donde se plasma justamente los proyectos de generación de datos geográficos más relevantes a nivel nacional, que son generados a partir de proyectos de inversión y con los cuales se puede obtener más datos, multiescalas, diferentes temáticas, ¿no? En el 2018, 19, 20 y 21 se trabaja en el seguimiento de estos proyectos de inversión, garantizando justamente contar con estos datos para los diferentes procesos de planificación. En el 2019, evidentemente todo lo que yo les he mencionado no se contaba con un espacio para que se conozca todo este trabajo. Entonces, el equipo geográfico de ese momento, en conjunto con el Instituto Geográfico Militar, plantea justamente... Estimado Iván Medina, por favor, silencie su micrófono. Solicitamos muy comedidamente, por favor. Gracias. Mil disculpas, Wendy. Adelante, por favor. No hay problema. En el 2019 planteamos la construcción del geoportal de la infraestructura ecuatoriana de datos geoespaciales. Un poco con la finalidad de evidenciar todo este trabajo, ¿no? Porque todo, como les mencionaba, eran normativas, eran documentos, y bueno, en este gráfico yo no les incluyo nada de los datos geográficos que se generaron por cada una de las instituciones en su momento, ¿no? Porque igual es muchísima información y no teníamos dónde visualizar eso. Más bien había instituciones en las que cada institución publicaba su información, pero no había un solo espacio. Se trabaja en un geoportal, se publica un catálogo nacional de metadatos, y uno de los elementos más importantes que era contar con servicios web geográficos. Este geoportal es, digamos, uno de los mecanismos más importantes como para justamente difundir todo el trabajo que se ha venido haciendo. En el año 2020 en el año 2021 se elabora la evaluación del Plan Geográfico Nacional, es justamente conocer los avances y cuáles son los resultados principales justamente de este plan geográfico, en qué medida esto apoyó y aportó en los procesos de generación de datos. Y también esta evaluación no solo recae en temas de qué es lo que qué información se generó, sino las condiciones y todos los temas asociados a sostenibilidad financiera,
que estaba sucediendo en las instituciones, del mismo tema de los equipos geográficos. Entonces, esta evaluación contiene todo este análisis. Desde el año 2017 al 2022, y bueno, ya vamos ya mismo al 2023, hemos venido trabajando en la consolidación del Inventario Nacional de Productos Geográficos y de Sensores Remotos. Este inventario es justamente un registro de todos los datos que generan las instituciones en función de sus competencias. Este está igual disponible por si ustedes quieren conocer qué datos hay, en función de qué temática, tiene qué escalas son, en qué año se generaron, si tienen actualización, si tienen metadatos, si tienen servicio web. Incluso ya llegamos a incluir un nuevo atributo, digámoslo así, de si es o no un dato abierto, que es justamente articulando este trabajo con Presidencia, el tema de gobierno abierto y Mintel. En el 2022, aunque ustedes no lo crean, el trabajo del Catálogo Nacional de Objetos Geográficos que se generó en el 2013, en el 2022 se evidencia que hay muchas instituciones que quieren trabajar en su catálogo de datos geográficos. Entonces, aquí el tema es cómo debería generarse este catálogo en función de tanto del catálogo como de los lineamientos, y se trabaja en un protocolo de revisión, que es más bien un aporte desde el Consejo Nacional de Geoinformática y el Instituto Geográfico Militar, en particular, cómo apoyarles a las instituciones en la construcción de este trabajo. Y también los lineamientos para los datos geográficos abiertos, que justamente es de esta integración entre un dato abierto y un dato geográfico. Lo que buscábamos básicamente era que se comprenda que el tema de datos geográficos en el concepto de una infraestructura de datos espaciales ya venía cumpliendo ciertos elementos y ciertas condiciones que exige ahora un dato geográfico. Entonces la idea era articular estos dos elementos. Finalmente, en el 2023, como les mencioné, en el 2019 se implementa un geoportal, pero no cumplía con todas las condiciones y todos los elementos para que sea un geoportal que tenga esa usabilidad de geoportal. Entonces se plantea un proyecto que es el rediseño del geoportal de la infraestructura ecuatoriana de datos geoespaciales. Y adicional, es importante mencionar, en el 2023 empezamos a ver ya los catálogos institucionales del catálogo de objetos geográficos institucional. Entonces, varias instituciones están trabajando al momento. Me permito mencionar el trabajo del Instituto del INOCAR, que ha venido trabajando en su catálogo de marino costero. Aquí también tenemos conocimiento que la Secretaría de Gestión de Riesgos está trabajando en su catálogo. Tuvimos la oportunidad de apoyar al gobierno de la provincia de Pichincha, que también hizo su catálogo de objetos geográficos, enmarcado justamente en el nacional, en los lineamientos y en función de sus competencias. Y justo este tema es importante tomar porque son elementos que mucho más nos abren la puerta para seguir trabajando y articulando esfuerzos con la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Entonces, en esto como un breve resumen de lo que hemos hecho en este periodo, pero más bien sigo avanzando para un poco conocer otros temas. Entonces, claro, yo les conté ya la parte bonita, lo que se ha hecho, pero sí, sin duda, y siendo muy sincera en este punto, hay muchos temas que se han venido quedando, hay mucho trabajo por hacer y se han venido pausando por diferentes temas. Y esto es justamente uno de las cosas que yo quería presentarles ahora. Es que yo no podría venir a decir que todo está perfecto y que todo está bien, porque hay muchas cosas. Por ejemplo, el tema del posicionamiento del CONAGE y la IEDG. Sin duda, hay un periodo hasta actual, hasta el 2023, que hay un posicionamiento del CONAGE que se ha visto muy debilitado. Y este debilitamiento viene, por ejemplo, por la falta de institucionalización de los procesos relacionados a información geográfica,
Por otro lado, un tema que casi nunca se aborda cuando se plantea proyectos de información geográfica, ya sea para generación de datos o para implementar un visor geográfico o un catálogo de datos, es la sostenibilidad financiera de la generación de los datos. Entonces, este es uno de los elementos que siempre hay que considerar y que a veces es uno de los menos vistos, ¿no? Por otro lado, la falta de actualización de normativa y su implementación. Como les decía, el Catálogo Nacional de Objetos Geográficos está desde 2013, pero ahora en el 2023, 2022-23, vemos que ya las instituciones le han venido dando como esa importancia porque se dan cuenta de cómo esto permite estructurar su base de datos interna a nivel de su institución y cómo eso permite integrarse otro tipo de datos. El tema 5, y creo que es uno de los que más ha afectado a las instituciones, que es los equipos técnicos debilitados o ausentes. Entonces, muchas de las instituciones, y claro, yo debo decir esto porque cuando trabajamos el tema del Inventario Nacional de Datos Geográficos, muchas de las instituciones evitan participar porque me dicen, es que no tenemos equipo. Entonces, claro, ahí nosotros tenemos que buscar mecanismos de apoyarles como para que no se pierda ese registro de que con un nuevo dato que podemos contar. Por otro lado, está el tema de recursos tecnológicos. Como ustedes saben, la implementación de un visor, de un catálogo de metadatos, el de GeoServer, requiere de recursos, requiere de un fuerte apoyo desde la parte tecnológica. Otro tema son las limitaciones en en la gestión del conocimiento, por ejemplo, talleres, capacitaciones. Estos espacios como el de ahora mismo son cada vez menos, pero a la final justamente es como que nosotros tratamos de ver qué mecanismos se pueden articular. Hay cursos virtuales y esta forma de autoeducación. La desarticulación entre instituciones generadoras de geoinformación también en este periodo se ha visto muy marcado, y lo que les mencionaba hace un momento, que es la difusión limitada de los avances referentes de información geográfica. Entonces, estos han sido como que estos desafíos que hemos presentado, considero que no es solo desde la Secretaría Nacional de Planificación, ni solo del Consejo Nacional de Geoinformática, sino justamente de todas las instituciones que generan datos. Pero a esto nosotros le hemos buscado como alguna forma tenemos que seguir trabajando. Y aquí si hago un paréntesis, y yo siempre voy a recalcar que si la información geográfica ha llegado a este punto, hasta esta fecha, es por el empoderamiento que existe en los equipos técnicos. Entonces son los equipos técnicos los que siempre están buscando el mecanismo de qué podemos hacer, qué otro tema podemos trabajar, ya tenemos la información, ahora qué hacemos, le estructuramos, le publicamos. Entonces, esa parte sí es uno de los temas más fundamentales que se debe rescatar. Entonces, en respecto a la reactivación del CONAGE, si bien no ha habido una reactivación total del Consejo de que se hayan desarrollado sesiones ordinarias, el comité coordinador ha estado todo el tiempo trabajando. O sea, hemos identificado, por ejemplo, el tema del protocolo. Veíamos que ya se venían algunas instituciones, entonces nosotros también teníamos que ver la forma de apoyarles a las instituciones y más bien no decirles, no hay cómo, entonces no hay sesión, entonces no avanza. Por otro lado, la falta de institucionalización respecto al tema de información geográfica. El inventario, por ejemplo, nos presenta que existen 25 instituciones generadoras de información geográfica, de las cuales se reporta, por ejemplo, hasta la fecha 2.570 productos geográficos, y productos me refiero a que es una base de datos que internamente tiene muchos más datos geográficos. Respecto a la sostenibilidad financiera y alineada al tema de recursos tecnológicos, porque sin duda están muy articulados, está el tema de gestión de recursos con cooperación internacional. Y aquí me permite hablar más desde el tema de la Secretaría Nacional de Planificación. Entonces aquí nosotros en un proyecto que planteamos,
se trabajó mucho con cooperación internacional y básicamente es justo el tema de gestionar recursos, porque internamente no se cuenta con todos los elementos, entonces estos procesos nos han permitido abordar algunos temas, al menos en la parte de difusión de la información geográfica. El tema de normativa, por su parte, como les comentaba, existen instituciones, no solo ya de la función ejecutiva, también están, como les comentaba, los gobiernos autónomos generando su información, sus catálogos de objetos, y ahora se nos une digamos, se nos une al equipo, a los miembros del CONAGE, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, con la cual también lo que buscamos es ir articulando normativa. Entonces, nosotros planteamos normativas, ellos nos apoyan con el proceso de vigilancia. Entonces, eso también es uno de los temas que hemos venido trabajando. Respecto a equipos técnicos debilitados ausentes, bueno, aquí va de la mano con el tema de la desarticulación entre las instituciones generadoras y se han formado justo estas alianzas estratégicas, ¿no? Entonces, yo sí me atrevo a decir que aquí uno de los aliados más importantes para al menos la Secretaría Nacional de Planificación ha sido el Instituto Geográfico Militar, porque ellos son quienes todo el tiempo y el día a día vienen trabajando en estos temas. Entonces, nosotros, bueno, en mi caso, la Secretaría Nacional de Información, la parte de gestión de información la trabajo yo. Entonces, no es que tengamos un equipo consolidado, sino más bien buscamos apoyarnos con las demás instituciones. Lo mismo pasa con INOCAR, lo mismo pasa con la Secretaría de Gestión de Riesgos. Y ahora, por ejemplo, que como les comento, con la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, que a la final forman redes de conocimiento. Y estas redes también, por ejemplo, están de la mano con los talleres que se implementan desde el trabajo ya particular del Instituto Geográfico Militar, talleres de difusión de todos estos temas que les vengo mencionando. Y sin duda el tema de autoeducación, que cada uno de los técnicos, por ejemplo, ahí resalta el trabajo de INOCAR, que cuando iniciaron su catálogo de objetos, el trabajo principal de ellos fue ellos mismos buscar todo el tema normativo, todo lo que ya estaba generado en otros países, generado a nivel nacional, y ellos empezaron su trabajo individual. Y ya después o sea, se pide ayuda al Consejo. Y finalmente, el tema de difusión limitada de los avances, el tema de difusión, lo que nosotros hemos venido trabajando es justamente en este rediseño de un geoportal que cuente, que sea útil, que se permita publicar toda la información, que cuente con los recursos, que sea sostenible. Es el geoportal de la infraestructura de datos espaciales. Está ya disponible, cuenta con su catálogo de objetos, perdón, con su catálogo de metadatos, consolida todo lo que está a nivel nacional, su visor geográfico, incluye información que otras instituciones nos han pedido que no tienen cómo publicar, nosotros les apoyamos con su publicación. Entonces ya este geoportal viene a ser justamente y cabe recalcar que no es que es un trabajo solo nuestro, sino que la información que se presenta dentro de este geoportal justamente lo que genera el resto de instituciones. Nosotros más bien buscamos dar ese impulso y que se conozca todo este trabajo que se ha hecho internamente, ¿no? Eso, bueno, ya como para finalizar, el tema de la parte de conclusiones, sin duda el tema de la consolidación de la IEDG es un proceso continuo, ¿no? Que debe irse adaptando, actualizando. Todavía hace falta mucho el trabajo de articulación entre cada uno de sus componentes, pero considero que a pesar de todos estos elementos que se han venido presentando, ha existido mecanismos de cómo irlos solventando. Como les comento, hace falta fortalecer tal vez los equipos geográficos en las instituciones. Le incluyo a la Secretaría Nacional de Planificación,
Y sin embargo, estas redes que se han armado entre varias instituciones apoyan mucho para que continúe el tema de generación de información. Resalto nuevamente que esto sin duda para mí es un trabajo muy fuerte desde los equipos técnicos. Uno de los elementos que me olvidé de mencionar es, por ejemplo, el cambio constante de autoridades. Entonces ahí los equipos técnicos lo que buscan es yo les de decir, ahí como que nos toca vender el trabajo que hacemos, porque si no eso se va quedando. Entonces, mientras los equipos técnicos no le den la importancia que necesitan que le den las autoridades, sí es bastante complicado. Que en el camino se presentan otros temas que ya trascienden a otro nivel, también sucede, ¿no? Por otro lado, como les comentaba, les invito a visitar el geoportal de la Infraestructura Ecuatoriana de Datos Geoespaciales. Es un trabajo que, les decía, refleja el esfuerzo de todas las instituciones generadoras de información geográfica. Si es que ustedes identifican que hay una institución que tiene información y que necesita que sea integrada, todos son bienvenidos, están incluidos desde la función ejecutiva. Me parece que también hay algunos gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, todas las instituciones que quieran que se conozca su información geográfica, sin duda no tenemos problema en que sean integradas. Y justamente lo que se busca es garantizar la disponibilidad y el acceso a la información geográfica para que cumpla su objetivo, ¿no?, de planificación nacional y sobre todo que se conozca la información para procesos de planificación territorial. Y eso es todo. Les agradezco por su tiempo. Espero no haberles agotado mucho con esta presentación. Y muchas gracias. Aquí les dejo mis datos por si tienen alguna duda. Me pueden escribir. Como les digo, si quieren que nos reunamos con su institución, no tenemos ningún problema. Les dejo mis datos y ahí las redes sociales y el enlace para que conozcan el geoportal de la Infraestructura Ecuatoriana de Datos Geoespaciales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada Wendy. Por parte de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador, nos sumamos a las felicitaciones del público y agradecemos por compartir y difundir la nueva versión de la infraestructura ecuatoriana de datos geoespaciales como una herramienta de difusión y acceso a la geoinformación generada a nivel nacional. Durante la presentación hemos conocido cómo la infraestructura de datos espaciales ecuatoriana cuenta con un componente tecnológico, un geoportal que constituye una herramienta geográfica mediante la cual la ciudadanía en general puede acceder a la información, productos y o servicios geográficos a través de la web. En esta presentación te agradecemos nuevamente y vamos a dar paso a las preguntas por parte del público. Tenemos algunas inquietudes. Vamos a empezar desde el inicio. Tenemos algunos mensajes, saludos, agradecimientos en el chat. Karen Rodríguez pregunta, ¿existe alguna experiencia de éxito en la cual se hayan articulado dos o más instituciones para acceder a la información de cada entidad de forma segura? En muchas ocasiones la información de interés es actualizada diariamente y se necesita tener acceso a la información constante para procesos propios de la cartera solicitante, pero se genera desconfianza o recelo para permitir acceder a los datos. Sí, ahí, por ejemplo, me gustaría resaltar el trabajo del Instituto Geográfico Militar. Ellos generalmente están en todas las temáticas que se puedan presentar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Instituto Geográfico Militar tiene sus visores geográficos referente al volcán Cotopaxi, a temas de deslizamientos. Cada coyuntura, me parece que el instituto, la información que tiene, la disponibiliza y puede ser utilizada. Aquí sí es importante tener presente que, claro, el geoportal de la IEDG se integra de la información de las instituciones. Entonces, sí es importante que cada institución trabaje en su geoportal,
disponibilice los servicios geográficos, que a la final esos están disponibles dentro de nuestro visor geográfico. Sin embargo, aquí nosotros al momento tenemos servicios geográficos, web geográficos del Instituto Geográfico Militar, del Ministerio de Agricultura y de la Agencia de Regulación y Control del Agua. Nos hace falta, como les decía, existen aproximadamente 25 instituciones que generan información, pero tenemos todavía 3 instituciones que disponibilizan el geoservicio. Entonces, considero que ese tema todavía hay que trabajar y justamente en función de la pregunta de Karen, que esté toda esa información disponible permite justamente articular todos los datos y que se pueda conocer y tomar decisiones en función de toda esta información. Buenos días, disculpe que interrumpe, Maquito. Wendy. Adelante, Karen. Quiero aclarar un poco el tema de la pregunta. Es, por ejemplo, sí hay información liberada, pero nosotros no necesitamos esta información con una fecha de corte. Te hablo como cartera de Estado del Ministerio del Ambiente, porque al menos nosotros sí tenemos una articulación constante con lo que es el Hexacom para los temas de minería, porque tiene que pasar por procesos ambientales de regularización. Entonces, nosotros queremos tener un acceso a su información y obviamente por servicios web de mapas a veces nos resultaba limitantes, empezando por esta diferencia que tenemos por el sistema de referencia que tiene la entidad competente de minería. Entonces, nosotros no podemos consumir sus datos directamente de la fuente. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna experiencia o existe algún protocolo, algún lineamiento en el cual se pueda garantizar la seguridad de estas dos carteras de estados que están intercambiando información, porque existe ese recelo de que en algún momento que estemos consumiendo la información nos hackeen y se dañe la base de datos. O sea, va un poco más allá del tema de consumir los servicios web como tal, sino de acceso a la base de datos que ellos tengan para poder nosotros constantemente revisar lo que está accediendo a títulos, los trámites que se han aprobado. Y como cada cartera de Estado tiene su competencia, obviamente poder ver cómo nos articularíamos de forma adecuada sin que exista este recelo. No sé si me expliqué bien. Gracias, Karen, por tu pregunta. Sí, creo que ahí ya entendí mejor la pregunta. Gracias, Karen, por tu pregunta. Sí, efectivamente, la idea es que esta información esté disponible a través de los servicios web, ¿no? Pero sí conocemos igual que no siempre esa información está actualizada en todo momento. Entonces, yo más bien ahí, considero o podríamos trabajar, si quieres, o ver cómo desde la Secretaría Nacional de Planificación podemos apoyarle. No hemos hecho un ejercicio más bien siempre ha sido este tema de que nos envían por oficio la última base, entonces no hemos hecho este ejercicio, podría ser el primero tal vez, de articular estos dos tipos de información que requieren constantemente a través no sé si decirlo como un convenio, pero mantener un mecanismo de articulación interinstitucional, conociendo sus necesidades como institución que son de todo el tiempo. Porque, por ejemplo, con ARCOM, no son miembros del consejo, pero generalmente siempre ellos nos entregan la información, o sea, todo el tiempo, ¿no? Pero claro, si es que ellos cambian la información día a día, me parece que ellos también tienen un geoportal, pero no necesariamente esta información está actualizada. Entonces, más bien ahí, no sé si es que, Karen, me puedes describir sin ningún inconveniente para ver cómo nosotros les podemos apoyar, tal vez articulando una reunión o algo así para ver la mejor solución respecto a esto. Perfecto, bueno, ahí bueno. como un paréntesis nomás, ya, seguro. Y un pequeño paréntesis, por ejemplo, el Ministerio de Educación nos pidió apoyo en la gestión de información respecto al tema de vialidad,
que era un trabajo que lo venía haciendo el IGM. Entonces ahí a través de nosotros de la Secretaría pudimos coordinar que el dato cumpla justamente con la calidad que la requería el Ministerio de Educación para sus modelos territoriales. Y es un tema que lo seguimos trabajando. Tuvimos buenos resultados, entonces por ahí también puede ser, Karen, esa fue un mecanismo de apoyo entre las tres instituciones. Gracias, Wendy. Bueno, muchas gracias, Karen y Wendy. Vamos a continuar con la pregunta de María Luisa Villalba y luego pasamos a la pregunta de Katy Mendoza, que la va a hacer directamente a la expositora. María Luisa Villalba dice, tal vez existe alguna plataforma que permita descargar los mapas digitalizados de Ecuador, específicamente del Centro Histórico de Quito, para trabajarlos en programas como ARGIS o similares. Sí, o sea, a ver, y ahí nuevamente me voy a remitir a los geoportales de las instituciones. Entonces, ahí más bien sería importante conocer qué información es la que se requiere, tal vez a qué escala. Bueno, ya sabemos el lugar o la referencia, pero sí tal vez hay más detalles. Y igual, si es que quieren escribirnos, pueden hacerlo a mi correo para ver qué información se puede obtener. Como les digo, a veces la parte geográfica sí hay como que estar buscando en diferentes espacios, hay mucha información disponible. Nosotros ahora igual estábamos trabajando en un poco el tema de proporcionar información para los procesos de planificación territorial, para los planes de ordenamiento territorial. Y la idea es que nosotros no tenemos concentrado toda la información, sino más bien igual una forma de difundir es darles a conocer. En este geoportal tú te puedes descargar esta información con este detalle. Por ejemplo, ahorita que se me vino a la cabeza, hay información generada por el anterior Instituto Espacial Ecuatoriano, que ahora lo absorbió el Instituto Geográfico Militar. Es de escala 1:5000 respecto a aptitud constructiva. Entonces, me parece que ahí sí hay algo de la ciudad de Quito, puede ser que tal vez te sirva. Entonces, eso, si no, escríbeme nomás como si quieres, un poco para darte más detalle donde puedes encontrar otro tipo de información. Muchas gracias, Wendy. Adelante, Katy Mendoza, te damos paso, por favor, para que interactúes directamente con la expositora. Muy buenos días, gracias por la oportunidad y por la gran capacitación que nos está dando. No sabía que habían tantas instituciones que ahora forman parte de alimentar la información geoespacial. Mi pregunta es esta. Cuando a nivel nacional han trabajado y se han esforzado por sacar un dato, por ejemplo, el tema vial. Yo formo parte del GAT provincial de Manabí, y si llega un momento en que nos dan esa información para trabajarla, porque obviamente estamos en el territorio y podemos alimentarla, hay una metodología, una vez que nos entreguen algo nacional y nosotros como GAT provinciales comenzamos a cortar y trabajar en lo nuestro, hay... No se te escucha, Katy, no se le escucha. Se cortó el audio. Nada, Katy, no le escuchamos. Parece que se fue su audio. Bueno, esperemos que Katy retome su audio y la conexión quizás le está fallando. Por cuestiones de tiempo vamos a dar paso a la pregunta de Iván Medina, que dice, buenos días, en cuanto a las normativas se refiere específicamente a normativas para la codificación y catalogación de objetos geográficos y su publicación. La normativa se extiende a especificaciones tanto de precisión espacial como topológica. Sí, o sea, más bien ahí la normativa que estamos trabajando por el momento, como yo les decía, es progresivo.
hace referencia al tema del catálogo de objetos, la actualización del catálogo de objetos nacional. Entonces ya cada institución ha evidenciado tal vez que el catálogo nacional hay temas por actualizar o hay información que ya no existe esa institución, entonces lo que hacen es reportarnos y en función de eso, cada institución competente debe trabajar en una propuesta de cómo debería hacer esa actualización. Pero claro, esta propuesta o actualización eh, debe ser trabajada de manera articulada con todas las instituciones que involucran o que manejan ese dato geográfico. Aquí, por ejemplo, en INOCAR e IGM y con el Instituto Geológico tienen objetos geográficos compartidos. Entonces, eso no quiere decir que solo INOCAR puede decir, no, le vamos a cambiar esto, la descripción es esto, sino tiene que haber un trabajo articulado entre las tres instituciones, porque ese es el objetivo del catálogo, de homologar conceptos, de que la tabla de atributos cumpla al menos los campos obligatorios. Entonces, sí, más bien, Iván, sería más bien un tema de codificación y catalogación, el tema de la normativa que estamos trabajando por el momento. Si es que en algún otro espacio se identifica otro tipo de normativa, o sea, tal vez podríamos revisar o conversar qué se debe tratar, pero sí lo que se procura ahora en función del contexto, como les comento, es que cada institución también vaya trabajando ya en su competencia, en su dato. Si me Muchas permites gracias, Wendy. acortar algo, Majito, ¿puedo? Disculpa que no me Sí, si no después de la seguimos. pregunta de Ok. Stalin, damos paso a Karen. Gracias. Sí, vamos, bueno, finalizando este espacio, finalizaríamos con la pregunta de Karen, vamos con la pregunta de Stalin que dice, excelente presentación, felicitaciones. Para los municipios que deseen integrarse a la infraestructura de datos geoespaciales, ¿cuál es el proceso que se debe realizar para formar parte y que la información y servicios se publiquen? Claro, ahí la idea que es como oficializar todo este proceso, si es que pueden escribir a la coordinación de información, al director de gestión de la información nacional. Lo que siempre hacemos es como que tenemos una pequeña reunión, nos comentan qué es la información, cómo quieren integrarse. Nosotros también les ponemos en conocimiento algunos temas o requisitos. Por ejemplo, se busca un tema, un punto de contacto, que la información siempre esté disponible. Como estos elementos se hacen mediante esta reunión y ya en función de eso se hace el proceso de integración de toda su información. Más bien les invitamos a que todos los que quieran integrarse nos escriban sin ningún inconveniente. Más bien eso también alimenta y justo lo que mencionaba Katy, es lo que queremos, ¿no? Ella decía, no sabía que existe tanta información o tantas instituciones que generan información. Y esa es la idea justamente del CONAGE, de difundir todo este tipo de información. Ahí tenemos el Inventario Nacional de Productos Geográficos, de sensores remotos, donde es todo un listado con todos los detalles de los datos que se cuenta a nivel nacional. Y en el caso que no estén disponibles en algún geoportal o para la descarga, igual a través de nosotros, de la Secretaría, se puede hacer la gestión para poderles compartir esa información. Muchas gracias, Wendy. Y bueno, finalizamos con la pregunta de Karen. Adelante, Karen, por favor. Disculpen, chicos, soy un poco acaparadora. Pero bueno, los que ya me conocen ya saben, y los que no, ya nos conoceremos algún día. Bueno, yo que tenía una pregunta asociada al Sistema Nacional de Información, porque he notado que hay algunos sitios que no están actualizados. Los geoportales han cambiado de dominio, su URL ahora es distinta, entonces ya no se puede acceder a la información de esos sitios. De igual manera, ha habido actualización en los objetos geográficos. Como tú lo decías, se trabaja en cada institución de forma individual en sus catálogos de objetos internos. Entonces, ¿qué proceso se debería seguir como carteras de Estado
para solicitar que se actualicen estos sitios web en los cuales ahora se encuentra la información, y a su vez cómo solicitar que se incrementen nuevos objetos geográficos al catálogo nacional, o se va a manejar el tema de, digamos, Ministerio del Ambiente tiene su catálogo nacional tal, de forma separada, o lo van a integrar todo al catálogo nacional, acorde a las categorías, obviamente, y subcategorías que existen. Ya. Bueno, respecto al tema del Sistema Nacional de Información del portal, digamos, del sistema, este está en un proceso de reestructuración, digámoslo así. Sin embargo, en esta reestructuración, lo que se buscó, se hizo un barrido de todo, lo que funciona, lo que no funciona, lo que está actualizado, lo que está desactualizado. Y la idea es justamente que el geoportal de la IEDG viene a reemplazar todo este tema de la información geográfica que está dentro del SNI, porque ahí está en varios espacios. Entonces, lo que tú vas a encontrar ahora en el geoportal del SNI es, perdón, en el geoportal de la infraestructura de datos espaciales, es toda la información actualizada, lo que se ha gestionado oficialmente con las instituciones, los que han pedido que esté para descarga dentro de sus espacios, enlaces para descargas, enlaces para aplicaciones geográficas. Entonces, eso es lo que respecto al tema del SNI. Y el tema del catálogo de objetos. Ahí la idea es que si es que tú cuentas con observaciones, por ejemplo, del catálogo nacional, o tienes objetos geográficos que consideras que deban incluirse al catálogo nacional, contamos con este documento del protocolo de revisión. Entonces nosotros recibimos la propuesta o hacemos una revisión. Hay una serie de requisitos que hay que cumplir respecto a la actualización del catálogo, por ejemplo, que esté alineado al catálogo nacional, al tema de codificación. Ahí hemos tenido ya algunas reuniones con algunas instituciones como para explicarles que el catálogo nacional es nuestro marco. Entonces, tú tienes nuevos objetos geográficos, pero no necesitas que estén en el catálogo nacional, pero deben estar alineados a categorías, subcategorías del catálogo nacional de objetos. Entonces, igual este proceso lo estamos haciendo a través de reuniones, de trabajo, si es que lo consideran, o por algún oficio. Entonces, nos envían esta petición, nosotros la analizamos, se analiza si es que es necesario conformar algún grupo o alguna otra institución que esté involucrada. Como les comentaba, teníamos un objeto que no me acuerdo el nombre, creo que era algo relacionado a relieve, que estaban inmersos IGM, Geológico y otra institución. Entonces, entre las tres instituciones tienen que llegar a acuerdos, y entre esas instituciones estar todo alineado al catálogo nacional, y en ese sentido se integraría al catálogo nacional. Hay otros casos, por ejemplo, me parece que el Ministerio de Turismo también estaba ya trabajando en su catálogo de objetos. Entonces ellos también, si es que no hay otra institución involucrada, entonces ellos ya cuando culminen su catálogo institucional, se remitirá a la Secretaría y nosotros ahí lo revisamos. Pero es justamente cumplir estos pasos de este protocolo. Igual este protocolo está disponible en el geoportal, en la sección de biblioteca, donde tú lo puedes descargar y lo revisas para que lo conozcan más a detalle. Muchísimas gracias, estimada Wendy. Una inquietud, el acercamiento que tú has mencionado que pueden hacer las instituciones, que veo que hay mucho interés y sobre todo, ¿lo hacen directamente a tu correo o hay que dirigirse a alguna autoridad en específico? Sí, si tienen alguna duda adicional, me pueden escribir directamente a mí, y yo ahí ya les comparto los correos para las autoridades sí, los datos. Es del coordinador de información y el director de gestión de la información nacional. Entonces, sí, más bien me escriben y yo les remito ahí los correos oficiales. Gracias. Gracias, Wendy. ¿Podemos contar con tu presentación para
subirla en formato PDF junto con el video de este webinar. Sería posible para que la gente vuelva a revisarlo y nuevamente conozca lo que se está haciendo en materia de infraestructura de datos geoespaciales. Esa sería una solicitud que te realizamos para que se pueda difundir y conocer. Claro, sí, no hay problema. Ya se las Muchas envío. gracias, Wendy. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes, gracias por su tiempo y su atención. Muy gentil. Gracias, Wendy. Felicitaciones nuevamente por el excelente tema presentado. A la vez agradecemos a la Secretaría Nacional de Planificación y al CONAGE por difundir este importante tema en materia de geoinformación en el país. Finalmente, y no por ello menos importante, queremos agradecer a quienes nos han acompañado el día de hoy. Invitamos a suscribirse al boletín de noticias para enterarse de las actividades que estamos realizando durante este 2023. Invitamos a ingresar a nuestra página web www.ipgh.gov.es. Recordarles nuevamente que la grabación de este webinar, así como el documento de la presentación, se encontrará disponible en YouTube y en IPGH Ecuador en Facebook. Pedimos a los asistentes, por favor, encender sus cámaras. Vamos a hacer una captura de pantalla del webinar del día de hoy. Estamos tímidos, Majito. Así les veo, todavía no quieren encender sus cámaras. Bueno, vamos encendiendo las cámaras. Recuerden, estamos en www.ipgh.gov.es. Estamos en todas las redes sociales. Si ustedes quisieran participar en algún webinar con un tema interesante como el que nos ha compartido la Secretaría Nacional de Planificación en esta mañana, lo pueden hacer enviándonos un correo a info@ipgh.gov.es para que podamos agendar la participación, sea de la institución a la que pertenecen o que difundan sus conocimientos científicos a través de este canal. Listo, entonces a la cuenta de 3 vamos a hacer una captura de pantalla. A la 1, a las 2 y a las 3. Parece que algo, sí. Listo, muchísimas gracias nuevamente. Muchas Un excelente día gracias. para todas y todos. Gracias. Gracias.